En este tema estudiaremos en sucesivos apartados los conjuntos, la propiedad característica, la forma de representar conjuntos por extensión y por comprensión, la relación de pertenencia, el subconjunto, el conjunto referencial, unitario, vacío y complementario. Vamos a iniciar el estudio de los conjuntos, lo que son los conjuntos, las características comunes y la propiedad característica. No te asustes con estas palabras tan largas. Pon atención y verás qué fácil es. Fíjate en esta manzana. Esto es un niño. Y esto es una casa. Ya sabes que esto es un barco. Seguro que sabes conducir este coche. Mira a quién tenemos aquí, un perro. Pues bien, la manzana, el niño, la casa, el barco, el coche y el perro, como cualquier otra cosa que se nos ocurra, la llamaremos a partir de ahora elementos. Un libro, un lápiz, una goma, también podrían ser elementos, cualquier cosa. Por lo tanto, este perro es un elemento. Y esta manzana es un elemento. Pero aquí, en lugar de un elemento, tenemos varios elementos, 6 elementos. Pues bien, si estos elementos los reunimos de alguna forma para diferenciarlos de otros, por ejemplo, cerrándolos en una línea curva, le llamaremos conjunto. Ya sabes, pues, lo que es un conjunto. Un conjunto es una reunión de elementos. Repítelo tú en voz alta y recuérdalo. Vamos a practicar un poco lo que acabamos de estudiar. En este conjunto, los elementos, ¿qué son? Los elementos de este conjunto son perros. En este otro conjunto, las manzanas, ¿qué son? Las manzanas son los elementos del conjunto. En este caso, 4 elementos. Vamos a completar esta frase. Léela atentamente. Las casas son los elementos de este conjunto. Observa que hasta ahora todos los conjuntos que hemos formado tienen un solo elemento repetido. Casas, manzanas, perros. Pero vamos a formar un conjunto con elementos distintos. Por ejemplo, una manzana, un plátano y una pera. ¿Cómo podemos llamar a este conjunto? Antes decíamos un conjunto de perros, un conjunto de manzanas, un conjunto de casas. Ahora tendríamos que decir un conjunto formado por una manzana, un plátano y una pera. Es decir, tendríamos que nombrar todos los elementos del conjunto. Pero, ¿y si en el conjunto hubiera muchos elementos? Por ejemplo, 100. Sería muy difícil. Veamos cómo lo solucionamos. Busquemos algo que les sea común a los 3 elementos, a todos los elementos por igual.
Por ejemplo, son frutas. Efectivamente, tanto la manzana como el plátano como la pera son frutas. Se pueden comer. También es este un aspecto común a los tres elementos. Tienen vitaminas. Ya sabes que los tres elementos tienen vitaminas. Pues bien, estos aspectos que son comunes a todos los elementos de un conjunto los llamaremos características comunes del conjunto. Recuérdalo bien, características comunes. Vamos a ver otro ejemplo. Un conjunto formado por un avión, un barco y un coche. Veamos cuáles son las características comunes de los elementos de este conjunto. Tienen motores. En efecto, tanto el coche como el avión como el barco tienen motores, si no, no funcionarían. Pues esta es una característica que tienen todos los elementos del conjunto. Por lo tanto, es una característica común. ¿Sirven para volar? El avión sí, pero el coche y el barco no. Luego es una característica que solo posee uno de los elementos del conjunto, el avión. Como no es una característica que posean todos los elementos del conjunto, no es una característica común. ¿Sirven para navegar? Como en el caso anterior, esta es una característica que solo la posee uno de los elementos, en este caso el barco, porque el coche y el avión no navegan. Como no es una característica que posean todos los elementos del conjunto, no es una característica común. ¿Sirven para viajar? Esta sí, porque tanto se puede viajar en coche como en avión como en barco. Esta es una característica que sí poseen todos los elementos del conjunto. Entonces, sí es una característica común. ¿Consumen carburante? Es decir, la gasolina o el gasoil que necesitan los motores para funcionar. Entonces, los tres elementos, el coche, el avión y el barco, sí que consumen carburante, si no se pararían. Como esta característica la poseen todos los elementos del conjunto, es una característica común. ¿Ves qué fácil? Ya hemos encontrado tres características comunes de este conjunto. Tienen motor, sirven para viajar y consumen carburante. Vamos a seguir practicando. Un conjunto formado por un caballo, un perro y un gato. Busquemos alguna característica común de este conjunto. ¿Son máquinas? No, ¿verdad? Ninguno de los elementos de este conjunto son máquinas. Por tanto, no es una característica común del conjunto. ¿Son animales? Esto sí. Tanto el perro como el gato como el caballo son animales. Esta sí que es una característica que poseen todos los elementos del conjunto. Es una característica común del conjunto. ¿Ladran? El perro sí que ladra, pero el gato y el caballo no ladran. Como solo hay un elemento del conjunto que la posea, no es una característica común del conjunto. ¿Tienen cuatro patas? El perro, el gato y el caballo son animales de cuatro patas. Como es una característica que poseen todos los elementos del conjunto, es una característica común del conjunto. ¿Necesitan comer? Si no comieran, se morirían. Todos los animales necesitan comer, y como todos los elementos de este conjunto son animales, el caballo, el perro y el gato sí que es una característica común del conjunto. Ya hemos encontrado algunas características comunes de este conjunto. Son animales, tienen cuatro patas y necesitan comer.
Fíjate bien, estas características comunes del conjunto también las pueden poseer otros elementos que no pertenezcan al conjunto. Por ejemplo, una vaca. Una vaca también es un animal, tiene 4 patas y necesita comer. Es decir, que posee estas 3 características y está fuera del conjunto. No pertenece a él. Como ves, las características comunes del conjunto las tienen que poseer todos los elementos del conjunto, pero no significa forzosamente que no pueda haber otros elementos fuera del conjunto que también las posean. He aquí un conjunto formado por los meses enero, marzo y mayo. Buscaremos 3 características comunes. Ser nombres de meses. Enero, marzo y mayo, los 3 son nombres de meses. Ser nombres acabados en O. En efecto, los 3 nombres acaban en O. Enero, marzo y mayo. Ser un periodo de tiempo. Los 3 meses pueden medirse en días, horas, es decir, son un periodo de tiempo. Como ya hemos visto, las características comunes no las poseen solo los elementos del conjunto. Fíjate bien, con la primera de las características, ser nombres de meses, podríamos encontrar otros elementos que no pertenecen al conjunto. Por ejemplo, abril. Con la segunda, ser nombres acabados en O, por ejemplo, Alberto. Y con la tercera característica, ser un periodo de tiempo, también podemos encontrar un elemento que no pertenezca al conjunto. Por ejemplo, día. Esto significa que con estas mismas características comunes podríamos formar otros conjuntos. No tienen por qué ser exclusivas del conjunto. En el conjunto formado por los meses enero, febrero y marzo, ¿tú crees que podemos encontrar una característica común que solo la posean los elementos de este conjunto? ¿Ser nombres de meses? No, ya hemos visto que hay otros nombres de meses, por ejemplo, mayo, abril, agosto, así hasta 12. ¿Ser los 3 primeros meses del año? ¿Enero, febrero y marzo son los 3 primeros meses del año? Sí, en efecto. ¿Existe otro elemento que posea esta característica y que no esté en este conjunto? No, ¿verdad? La causa es que en este conjunto están todos los elementos que poseen esta característica. Los 3 primeros meses del año son enero, febrero y marzo, y no hay más. Como todos los elementos que poseen esta característica están dentro del conjunto, no será posible encontrar otro elemento que tenga esta característica. Por lo tanto, hemos encontrado una característica que solo la poseen los elementos de este conjunto. Ser los 3 primeros meses del año. Pues bien, la característica común de un conjunto que solo la poseen los elementos de ese conjunto, es decir, que es exclusiva de él, la llamaremos propiedad característica del conjunto. Si intentamos formar otros conjuntos con esta misma propiedad característica, no lo lograríamos. Siempre obtendríamos el mismo conjunto, ya que es una propiedad exclusiva del conjunto. El conjunto formado por las letras A, E, I, O y U. Su propiedad característica es ser las letras vocales, ya que no existen otras letras que sean vocales.
es la característica común exclusiva de los elementos de este conjunto. Todas las letras vocales pertenecen al conjunto. Observa que la propiedad característica, al poseerla únicamente un conjunto, es la que diferencia a unos conjuntos de otros. Ya sabes que un conjunto es una reunión de elementos. Vamos a completar esta definición con lo que acabamos de estudiar. Un conjunto es una reunión de elementos que tienen una propiedad característica. No olvides esta definición. Un conjunto es una reunión de elementos que tienen una propiedad característica. La propiedad característica es una característica común que es exclusiva de los elementos del conjunto. Esta propiedad característica es la que diferencia unos conjuntos de otros. Ya sabes lo que es un conjunto y su propiedad característica. Ahora estudiaremos dos formas de representarlo, por medio del diagrama de Venn y entre llaves. También verás que hay dos maneras de definir los conjuntos, por extensión y por comprensión. Los elementos A, E, I, O, U forman un conjunto. Estos 5 elementos tienen una propiedad característica. Todos ellos son letras vocales. Pero hemos de expresar este conjunto de alguna manera. Fíjate bien, le vamos a llamar conjunto A. Un conjunto se le nombra siempre por una letra mayúscula. El conjunto A tiene todos sus elementos encerrados en una línea curva cerrada. Hasta ahora todos los conjuntos los hemos representado de esta manera. Pues bien, esta forma de representar un conjunto se llama diagrama de Venn. El conjunto A está formado por las letras vocales y representado por un diagrama de Venn. Esta no es la única manera de representar los conjuntos. Otra forma de hacerlo es escribiendo todos los elementos del conjunto entre lo que llamamos llaves. Esta forma de representar los conjuntos se llama entre llaves. Fíjate que hemos representado el conjunto A de dos formas diferentes, por medio de un diagrama de Venn y entre llaves. Todos los conjuntos se pueden representar de estas dos maneras. El conjunto D tiene 5 elementos: meñique, anular, corazón, índice y pulgar. Son los nombres de los dedos de la mano. Por lo tanto, la propiedad característica de este conjunto es que son los nombres de los dedos de la mano. El conjunto D está representado gráficamente por medio de un diagrama de Venn. Otra forma de representarlo es entre llaves. Para ello escribimos los elementos del conjunto entre llaves. Recuerda que podemos utilizar las dos representaciones para cualquier conjunto. El conjunto C
está formado por 6 elementos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, es decir, los 6 primeros números. Su propiedad característica es ser los 6 primeros números. Pero el diagrama de Venn no es la única forma de representar este conjunto. Ya conoces otra forma, entre llaves. Como sabes, escribimos todos los elementos del conjunto entre las dos llaves. El conjunto S está representado entre llaves. Sus elementos son los días de la semana, martes y miércoles. Su propiedad característica es ser días de la semana y empezar por la letra M. Vamos a representarlo ahora por medio de un diagrama de Venn. Los elementos del conjunto S se escriben dentro de una línea curva cerrada. El conjunto A está formado por los elementos A, E, I, O y U. Pues bien, cuando en un conjunto se dan todos sus elementos, decimos que este conjunto está definido por extensión. El conjunto A está definido por extensión ya que están dados sus 5 elementos. También podemos definir un conjunto por su propiedad característica. Recuerda que ya hemos visto que la propiedad característica de este conjunto es que todos sus elementos son letras vocales. Fíjate bien, un conjunto está definido por comprensión cuando se da la propiedad característica que tienen sus elementos. Observa que los dos diagramas de Venn representan el mismo conjunto. La única diferencia es que están definidos de dos formas distintas, por extensión y por comprensión. Verano, invierno, otoño y primavera son las estaciones del año. Son los elementos del conjunto E. Todos los elementos de este conjunto están representados en un diagrama de Venn. Por lo tanto, este conjunto está definido por extensión. Veamos cómo podemos definir este mismo conjunto por comprensión. Para ello necesitamos conocer la propiedad característica de sus elementos. Todos los elementos del conjunto E son nombres de estaciones del año. Esta es su propiedad característica. De esta manera ya tenemos el conjunto E definido por comprensión. Observa que en esta ocasión hemos representado el conjunto E entre llaves. El conjunto P tiene 4 elementos: norte, sur, este y oeste. ¿Cómo está definido el conjunto P? ¿Por extensión o por comprensión? El conjunto P está definido por extensión, ya que hemos nombrado cada uno de sus elementos. Además, sabes que el conjunto P está representado por un diagrama de Venn. ¿Recuerdas el conjunto formado por los nombres de los dedos de la mano? Los elementos del conjunto D son 5. Pulgar,
índice, corazón, anular, meñique. El conjunto D está definido por extensión, ya que se representan y se nombran todos sus elementos. Para poder definir el conjunto D por comprensión, necesitamos conocer su propiedad característica. Recuerda que la propiedad característica de los elementos del conjunto D es ser nombre de los dedos de la mano. Todo conjunto cuyos elementos tengan una propiedad característica, esta es la que lo define por comprensión. La propiedad característica del conjunto S es ser días de la semana. Está definido por comprensión. Recuerda que un conjunto podemos definirlo por comprensión y por extensión, es decir, nombrando cada uno de sus elementos. Los elementos del conjunto S son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ahora ya tenemos el conjunto S definido por comprensión y por extensión. Un conjunto se le nombra siempre por una letra mayúscula. Los conjuntos pueden representarse por medio de un diagrama de Venn, es decir, encerrados en una línea curva cerrada y entre llaves, escribiendo todos los elementos del conjunto entre dos llaves. Cuando en un conjunto se dan todos sus elementos, el conjunto está definido por extensión. Cuando se da la propiedad característica que tienen los elementos de un conjunto, está definido por comprensión. En este apartado estudiaremos la relación de pertenencia que nos permitirá saber si un elemento pertenece o no al conjunto. Y por último, definiremos lo que llamaremos subconjunto de un conjunto dado. Observa estos animales. Son un perro, un gato, un canario y una vaca. Vamos a formar un conjunto con los animales que puedes tener en casa, es decir, animales de compañía, que llamaremos conjunto A. Los elementos del conjunto A son el perro, el gato y el canario. Estos tres elementos pertenecen al conjunto A. La vaca no es un elemento del conjunto A, por lo tanto, la vaca no pertenece al conjunto A. Para expresar que un elemento pertenece al conjunto, utilizamos este símbolo. Este símbolo se lee pertenece. Veamos un ejemplo. El canario pertenece al conjunto A. El símbolo pertenece se coloca entre el elemento y la letra que representa al conjunto. Ya hemos dicho que la vaca no es un elemento del conjunto A. Existe otro símbolo que nos indica que no es un elemento del conjunto A. Este símbolo es el siguiente.
La vaca no pertenece al conjunto A. Este símbolo también se coloca entre el elemento y la letra que representa al conjunto. Formamos el conjunto F con 5 frutas: cerezas, uva, pera, manzana y naranja. Este conjunto F está representado en un diagrama de Venn. Observa que el plátano no es un elemento del conjunto F. Veamos la relación entre estas frutas y el conjunto F. Las cerezas son elementos del conjunto F. Por tanto, las cerezas pertenecen al conjunto F, o también podemos decir que las cerezas están incluidas en el conjunto F. El plátano no es un elemento del conjunto F. El plátano no pertenece al conjunto F o no está incluido en el conjunto. Fíjate que la relación que existe entre un conjunto y sus elementos es una relación de pertenencia. La propiedad característica del conjunto T es ser triángulo. El conjunto T tiene 4 elementos, 2 triángulos rojos, uno verde y uno azul. Observa este cuadrado azul. Este cuadrado no pertenece al conjunto T por no ser triángulo. Veamos cómo lo expresamos. Recuerda que este símbolo se lee no pertenece o no está incluido en T. El triángulo azul es un elemento del conjunto T. Para expresarlo utilizamos el símbolo pertenece. El triángulo azul pertenece al conjunto T. Ya sabes que la relación que hay entre un conjunto y sus elementos se llama relación de pertenencia o de inclusión. En el conjunto F no solamente hay triángulos, sino que hay cuadrados y círculos de colores rojo, azul y verde. Dentro de este conjunto podemos formar otro conjunto solo con los cuadrados, triángulos y círculos de color azul, es decir, con las figuras de color azul. Este conjunto lo llamamos A. El conjunto A tiene 3 elementos. Su propiedad característica es ser de color azul. Fíjate que los elementos del conjunto A son también elementos del conjunto F. Fíjate bien, un conjunto es subconjunto de otro cuando todos los elementos del primero son también elementos del segundo conjunto. Observa que un subconjunto es un conjunto dentro de otro conjunto. En este ejemplo decimos que el conjunto A es un subconjunto del conjunto F. Para expresar que un conjunto es subconjunto de otro, utilizamos un símbolo. Para expresar que el conjunto A es subconjunto del conjunto F, lo hacemos de esta forma. Se lee A es subconjunto de F. El conjunto E está representado entre llaves y está definido por extensión, ya que se dan todos sus elementos. Los elementos del conjunto E son primavera, verano, otoño e invierno. Ya sabes que son las estaciones del año. Vamos a formar el conjunto V. Está formado por las estaciones del año en las que las vacaciones son más largas.
En verano es cuando tienes más vacaciones. Observa que el elemento del conjunto V pertenece también al conjunto E. Por lo tanto, el conjunto V es un subconjunto del conjunto E. Recuerda que para que un conjunto sea subconjunto de otro conjunto, todos los elementos del primero deben pertenecer también al segundo. Pero veamos de forma más gráfica estos conjuntos por medio de diagramas de Venn. El conjunto E de las estaciones del año está representado por medio de un diagrama de Venn. El conjunto V solo tiene un elemento. Ese elemento es la estación del año verano. El conjunto V es un subconjunto del conjunto E. Fíjate que los elementos del conjunto V, que en este caso solo es uno, el verano, pertenece al conjunto E. Los dos conjuntos E y V están representados por diagramas de Venn. Dos coches rojos y dos coches azules son los elementos del conjunto A. Vamos a formar un subconjunto del conjunto A con los coches de color rojo. Vamos a fijarnos en estos dos elementos, los dos coches rojos. Cada uno de ellos pertenece al conjunto A, pero además pertenecen al conjunto R. Observa que todos los elementos del conjunto R pertenecen también al conjunto A. El conjunto R es un subconjunto del conjunto A. Observa que un subconjunto es un conjunto dentro de otro conjunto. El conjunto R es un conjunto que todo él pertenece al conjunto A. También podemos expresarlo diciendo que el conjunto R está incluido en el conjunto A. Los elementos del conjunto D son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, es decir, son los días de la semana. La propiedad característica de este conjunto es ser los nombres de los días de la semana. El conjunto E tiene la propiedad característica de ser los nombres de los días de la semana que vas al colegio. Los días que vas al colegio son lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Fíjate que todos los elementos del conjunto E pertenecen al conjunto D. Por lo tanto, el conjunto E es un subconjunto del conjunto D. Pero podemos expresarlo con un símbolo. ¿Recuerdas este símbolo? Esta expresión se lee E es subconjunto de D o está incluido en D. El conjunto F contiene 5 elementos que son 5 frutas: plátano, naranja, cerezas, uvas y melón. Pero entre estas frutas algunas tienes que pelarlas para poderlas comer. Por ejemplo, el plátano. Con las frutas que se pelan vamos a formar el conjunto P. El plátano, la naranja y el melón son los elementos del conjunto P, pero el plátano, la naranja y el melón también son elementos del conjunto F. Esto quiere decir que el conjunto P es un subconjunto del conjunto F. Todos los elementos del conjunto P son elementos del conjunto F.
Los dos conjuntos los hemos representado por medio de diagramas de Venn. El conjunto F está formado por cuadrados, triángulos y círculos de color rojo y azul. Vamos a formar un subconjunto con todas las figuras de color rojo. El cuadrado, el círculo y los dos triángulos son los 4 elementos del conjunto R. Ahora formemos un subconjunto del subconjunto R. Sus elementos son los triángulos rojos. Fíjate bien en los subconjuntos que hemos creado, R y T. El conjunto T es un subconjunto de R. Y como R es subconjunto de F, el conjunto T también será subconjunto de F. Hemos expresado mediante el símbolo subconjunto la relación entre los conjuntos F, R y T. La relación de pertenencia es la que nos expresa si un elemento pertenece o no al conjunto. Utilizaremos este símbolo. Pertenece si el elemento pertenece al conjunto. Y el símbolo no pertenece si no pertenece al conjunto o no está incluido en él. Un conjunto es subconjunto de otro conjunto cuando todos los elementos del primer conjunto pertenecen al segundo conjunto. Esta relación se expresa con el símbolo es subconjunto de. Llegamos al último apartado de este tema en el que verás conjunto referencial, conjunto unitario, conjunto vacío y por último subconjunto complementario de uno dado. El conjunto V está formado por las letras vocales A, E, I, O y U, es decir, 5 elementos. El conjunto D tiene también 5 elementos, los números 10, 20, 30, 40 y 50. Pues bien, llamamos conjuntos equivalentes a los que tienen la misma cantidad de elementos, aunque estos elementos no tienen por qué ser los mismos en los dos conjuntos. Por lo tanto, los conjuntos V y D son equivalentes. Observa estos dos conjuntos T y C. El conjunto T está formado por 3 triángulos. El conjunto C tiene 3 elementos, 3 círculos. ¿Son equivalentes estos dos conjuntos? En efecto, los conjuntos T y C son equivalentes, pues tienen la misma cantidad de elementos. Vamos a formar el conjunto M cuyos elementos tengan como propiedad característica ser nombres de meses del año
que comiencen por la letra F. Veamos cuántos elementos tiene este conjunto. El conjunto M solo tiene un elemento. Solo hay un nombre de mes que comience por la letra F, es febrero. Fíjate bien, los conjuntos formados por un solo elemento se llaman conjuntos unitarios. El conjunto M es un conjunto unitario, solo tiene un elemento. Fíjate que cuando definimos los conjuntos, dijimos que eran una reunión o pluralidad de elementos. En los conjuntos unitarios solo hay un elemento. En realidad no tendríamos que considerarlo como conjunto. Pero por razones que más adelante estudiaremos, vamos a considerar al conjunto unitario como conjunto, ampliando de este modo el concepto de conjunto que hemos definido. Vamos a formar el conjunto B. Los elementos del conjunto B han de tener como propiedad característica ser animales con 4 patas y pico. ¿Crees que hay algún elemento en este conjunto? Observa que no hemos encontrado ningún elemento para el conjunto B. Fíjate bien, los conjuntos que no tienen ningún elemento los llamaremos conjuntos vacíos. El conjunto B es un conjunto vacío ya que no tiene ningún elemento. El conjunto vacío se representa con un círculo atravesado por una línea. De esta manera indicamos que el conjunto B es un conjunto vacío. Lo mismo que hemos dicho para el conjunto unitario lo aplicamos al conjunto vacío. En realidad no hay reunión de elementos, ya que estos no existen, pero ampliando el concepto de conjunto, incluimos al conjunto vacío. El conjunto B tiene un elemento. El elemento es la letra A. La propiedad característica es ser la primera letra vocal. El conjunto B es un conjunto unitario, pues está formado por un solo elemento. Ese elemento es la primera letra vocal. Observa el conjunto C. Su propiedad característica es ser letras que, a la vez, sean vocales y consonantes. No tiene ningún elemento, ya que no hay ninguna letra que sea a la vez vocal y consonante. El conjunto C es un conjunto vacío. Los conjuntos B y C tienen propiedades características diferentes. Por lo tanto, los conjuntos B y C son distintos. El conjunto A incluye a todos los animales. Como son muchos, no podemos escribirlos todos en este diagrama de Venn. Por eso lo definimos por comprensión, dando su propiedad característica que es ser animales. Vamos a estudiar algo nuevo, el conjunto referencial. Llamamos conjunto referencial al conjunto que tomamos como referencia para poder formar otros conjuntos incluidos en él. Así, en este caso, el conjunto A formado por todos los animales lo tomamos como referencial. En él podemos crear subconjuntos de las aves, de los peces, de los reptiles, pero a la vez podemos encontrar otro conjunto referencial más amplio que incluya al conjunto A, por ejemplo, el conjunto de los seres vivos. Este conjunto incluye el conjunto de los animales y el conjunto de las plantas. Por lo tanto, un conjunto puede tomarse como referencial en algunos casos y en otros como subconjunto de otro conjunto referencial más amplio. P, E, L, O, T
y A son los elementos del conjunto L. En esta ocasión tomamos este conjunto como conjunto referencial. Vamos a crear el subconjunto de las letras vocales del conjunto L. Los elementos de este subconjunto son E, O y A. Fíjate ahora en los otros tres elementos del conjunto L. Podemos formar otro subconjunto. Pues bien, se llama subconjunto complementario de un subconjunto dado, respecto del conjunto referencial, al conjunto formado por todos los elementos del conjunto referencial que no pertenecen a dicho subconjunto. El subconjunto complementario se indica con la letra del subconjunto inicial, colocándole una raya encima. En este caso, el subconjunto complementario de V respecto de L está formado por los elementos P, L, T. Ya conoces este conjunto, el conjunto D, formado por los nombres de los días de la semana. Forma un subconjunto con los nombres de los días de la semana que vas al colegio. El subconjunto C está formado por los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Cuál será el subconjunto complementario del subconjunto C respecto del conjunto referencial D? El subconjunto complementario del subconjunto C está formado por los elementos sábado y domingo, es decir, los elementos del conjunto D que no pertenecen al subconjunto C. Llamamos conjuntos equivalentes a los que tienen la misma cantidad de elementos. El conjunto que tiene un solo elemento se llama conjunto unitario. El conjunto que no tiene ningún elemento se llama conjunto vacío. Llamamos conjunto referencial al conjunto que tomamos como referencia para poder formar otros conjuntos incluidos en él. Llamamos subconjunto complementario de un subconjunto dado respecto del conjunto referencial al conjunto formado por todos los elementos del conjunto referencial que no pertenecen a dicho subconjunto.